debate sobre si informar produce o no un efecto de imitación, siendo más probable, como también indican los psicólogos expertos de las asociaciones, que se produzcan conductas imitativas en los detalles o en las formas de suicidio, más que en el suicidio en sí mismo. Me explico. La persona es previamente vulnerable y con la lectura de la noticia, si llega a conocer detalles, los puede imitar, aunque su decisión suele estar previamente tomada y su acto no cambia el cómputo global de suicidios de un año. En todo caso, el redactor del Correo sostiene que ante el riesgo se opta por la prudencia. Este veterano periodista alerta del cambio en los controles en los medios que hacen que las posturas sólidas que durante años se han mantenido en algunas materias en las redacciones puedan cambiar. También por la influencia de los cambios sociales. Si anteriormente en los casos de violencia machista o en las agresiones sexuales no se solía entrar en los detalles más concretos y duros de un suceso, hoy no es poco habitual que se den detalles en relación al tipo de agresión, a las prácticas de violencia sexual, etcétera, que convierten la información sobre el hecho en un texto concreto, con detalles y explícito. Insiste en atribuirlo al cambio en los controles de la información dentro de los propios medios, pero también a que socialmente se puede llegar a considerar que relatar la crudeza de algunos hechos permite generar un clima de rechazo social hacia los mismos. Lo cierto, redundando en parte en las aportaciones de los dos periodistas entrevistados para este podcast, es que las investigaciones demuestran que la información sobre los suicidios producen en ocasiones, especialmente entre los más jóvenes, y cuando la información afecta a estrellas de la música, el cine o el famoseo, ciertas conductas de imitación. Pero no está demostrado que los suicidios aumenten con ello. Se imita la metodología del suicidio, los detalles, a veces revelados por los propios medios, pero eso no tiene un impacto en la cifra global de suicidios. Podríamos decir de alguna manera que el suicida que imita se iba a suicidar de todas formas y lo que hace es imitar la forma en la que un personaje público lo ha hecho. Aún más si lo único que ha leído sobre el suicidio es ese hecho, referido a un personaje público y contado de forma inadecuada. Sin embargo, la información debe ser constante, explicando sin amarillismo lo que supone un suicidio, sus consecuencias en la persona, en las familias, en las comunidades, de manera que quienes lo lean puedan sensibilizarse sobre la importancia del fenómeno y, muy importante, visibilicen un problema público que ahora mismo sufre el abandono de las políticas públicas en su vertiente de prevención y también en su vertiente de atención a las familias afectadas. Porque conviene advertir, que aunque se respete el derecho a elegir el momento de la propia muerte, como es mi caso, que lo respeto, el suicidio no es de ninguna manera algo que nadie pueda desear. No es tan sencillo como decir que el suicida es un cobarde, un egoísta o un valiente, como advierten desde las asociaciones. Tanto la red AIPIS como DSAS afirman conjuntamente en sus webs que el suicidio es el resultado de un terrible sufrimiento emocional interno. Nadie quiere morir, y los que mueren por suicidio tampoco. Si hubieran encontrado otra salida en su mente a su sufrimiento, no se hubieran suicidado. Continúan añadiendo las asociaciones que los factores conocidos asociados al suicidio son muy variados, así como las causas que se dan en cada caso. Por ello se habla de que no hay un suicidio, sino que hay suicidios. Cada caso, a pesar de compartir ese final tan trágico y doloroso, proviene de historias y circunstancias personales y sociales muy diferentes entre sí, de vivencias que las hacen únicas, como a las propias personas que se suicidan. Los factores que están asociados a que pueda existir una probabilidad de suicidio son, por una parte, el trastorno mental, en especial la depresión y los trastornos de personalidad, las conductas adictivas, el desarraigo social o la soledad, acontecimientos vitales estresantes y la enfermedad crónica que cursa con dolor o con algún tipo de impedimento o de hándicap que hace que la vida no sea para esas personas algo que merezca la pena ser vivido. Aquí podríamos citar una película que yo creo que la mayoría de vosotros y vosotras ha podido ver, como es Mar Adentro. Lo que sí resulta evidente para la red, especializada en este tipo de cuestiones, es que la muerte por suicidio, repentina y trágica, produce siempre sorpresa, incredulidad y un estado de shock a las personas próximas. Estos sentimientos se refuerzan por el contexto forense policial que nos encontramos durante las primeras horas del deceso o del descubrimiento del cadáver. Es un tiempo que vivimos con una total desorientación. Estas circunstancias iniciales tan inesperadas y emocionalmente desbordantes añaden dificultades a los supervivientes que sienten ya desde el primer momento la culpa, la vergüenza y la ira.
El impacto inicial de vivir de cerca una muerte por suicidio deja una cicatriz que es para siempre. Más allá de una cierta práctica dudosa en la mayoría de los medios de comunicación masiva, que no informan habitualmente del suicidio, sin embargo, sí nos encontramos con ejemplos como las muertes en carretera, donde los medios sensibilizan y llaman a la conciencia de las personas y de las instituciones, lo que en el fondo ha supuesto sin duda un cambio en el asunto de la seguridad vial y una reducción en el número de muertes en la carretera. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿de dónde proviene el carácter de tabú del suicidio? Indudablemente, en nuestro entorno, la posición de la Iglesia Católica es clave para seguir entendiendo el suicidio como algo oscuro, como algo pecaminoso y que produce vergüenza. Por lo que se refiere al suicidio como pecado, en la encíclica Evangelium Vitae, emitida por el Papa Juan Pablo II, leemos: «El suicidio es siempre moralmente inaceptable, al igual que el homicidio. La tradición de la Iglesia siempre lo ha rechazado como decisión gravemente mala». Pero luego matiza, sin embargo, el Papa: «Determinados condicionamientos psicológicos, culturales y sociales pueden llevar a realizar un gesto que contradice tan radicalmente la inclinación innata de cada uno a la vida, atenuando o anulando la responsabilidad subjetiva». Es decir, en la encíclica del Papa, como en el Catecismo de 1997, se considera al suicidio pecado grave, pero se reconoce que puede haber circunstancias que atenúen la responsabilidad del suicida. Pero más allá de matices, es evidente la influencia de la Iglesia y su doctrina en nuestra cultura, que no asume el suicidio como una decisión aceptable y meditada de tipo personal, sino que nos conduce a considerar siempre la autólisis como un acto llevado a cabo por una persona enajenada, una persona irreflexiva o incluso enferma. Por eso nos impacta tanto cuando vemos a personas serenas, educadas, reflexivas, que desde cualquier situación vital reclaman para ellas el derecho a morir cuando ellas quieran. De forma resumida diré que, por su parte, en el budismo y el hinduismo, el suicidio se vive como una vía de escape, una huida que obligará al suicida a reencarnarse y volver a enfrentar los problemas o dificultades vitales de los que pretendía huir con el acto de suicidio. El Corán, curioso, a pesar del incontable número de suicidas en su nombre a través de la yihad, también prohíbe el suicidio y dice que los suicidas sufrirán el castigo de Dios en el fuego, algo que a mí me sugiere el mismo infierno de todos los cristianos. Para las religiones, por lo tanto, el suicidio es una rebeldía al precepto de que Dios da y quita la vida. Bien, ese es nuestro contexto cultural. Hay otros, como el japonés, donde el harakiri y el suicidio ceremonial por diversos motivos, especialmente relacionados con el prestigio personal frente a la presión social, ha sido históricamente una característica señalable de su cultura. Pero volvamos por un momento a los medios masivos y a su comportamiento con el suicidio. Las asociaciones de afectados consideran que los medios de comunicación pueden influir en la aparición de las conductas suicidas, sobre todo si la transmisión de la noticia no se hace de forma adecuada. Pero sobre todo, lo importante es la propia personalidad del sujeto y el grupo, familiar y social, donde se desarrolle. Ahora bien, también los medios de comunicación pueden intervenir en la prevención del suicidio si se atienen y publican datos sobre el suicidio de manera adecuada. Claro, la gran pregunta sería, ¿y en qué consiste informar de manera adecuada? Bien, según el psicólogo Javier Jiménez, las normas serían, de una manera muy telegráfica, no sensacionalismo, sobre todo en las celebridades, ni fotos, ni notas de despedida, ni que la noticia aparezca en primera página. No hay que dar una descripción detallada, sobre todo del método y de cómo lo obtuvo. No hay que dar explicaciones simplistas, ni tampoco ponerlo como algo inexplicable. Siempre hay que enfocarlo como algo multifactorial. No hay que ensalzar ni glorificar al suicida. No hay que sugerir que la sociedad honra al suicida. No son ni héroes ni cobardes. No hay que aportar culpa. Hay que tener especial consideración con familiares y allegados, lanzando un mensaje solidario con los familiares sobrevivientes. No utilizar expresiones del tipo epidemia de suicidios. Hay que suministrar información de ayuda, teléfonos, asociaciones, centros de salud mental, etc. Dar difusión de los factores de riesgo, factores protectores y señales de alerta, para que todo el mundo los conozca. Hay que romper falsos mitos muy arraigados entre los propios profesionales de la salud mental. Hay que utilizar fuentes fiables y que los expertos te ayuden a interpretar las estadísticas. Transmitir que el suicidio en muchos casos se puede prevenir. Por todo lo cual, con buena intención, pero por el mal entendimiento del efecto contagio,
nos dice el profesor Jiménez, los medios de comunicación están perjudicando más que ayudando a la prevención del suicidio. Hay que hablar del suicidio en los medios de comunicación, pero según las directrices de la OMS. Si no se habla, parece que el problema no existe. Y si no existe, ¿para qué se va a prevenir? Hay que hablar del número de suicidas, del sufrimiento de las familias que quedan y explicar, insisto, una y otra vez, que es algo que se puede prevenir. Y se cita como ejemplo contundente y claro a Finlandia, donde un plan nacional de prevención que se desarrolló entre el 1986 y 1996 redujo drásticamente la tasa de suicidios y donde el Estado tiene, no os lo perdáis, elaborado un manual que aboga por no convertir en noticia un suicidio concreto, pero da pautas a los medios de comunicación para abordar una información sobre el suicidio que sea solvente y útil. Aunque, ojo, tampoco existen las panaceas. En 2012, la tasa de suicidios en Finlandia creció un 5%. En todo caso, lo que resulta evidente es que si no se informa del fenómeno, más que de los sucesos puntuales, las autoridades político-sanitarias no van a intervenir, ni van a poner medios humanos, ni van a poner medios económicos, como se ha hecho, por ejemplo, en prevenir los muertos en accidentes de circulación, con los buenos resultados que eso ha producido. Existe un ejemplo para todo esto que es el conocido como efecto Yukiko, un fenómeno ocurrido nuevamente en Japón. Nos volvemos a trasladar momentáneamente a Japón. Se refiere a la imitación de la conducta suicida en este país del sol naciente. Yukiko era una estrella japonesa del rock que se suicidó tras una gran cobertura mediática. Se produjeron numerosos suicidios de adolescentes que imitaron el suicidio de su estrella. En este país ha sido muy estudiada la influencia de los medios de comunicación masivos en las tasas de suicidio. Concluyen que las imágenes visuales sobre suicidio son un poderosísimo estímulo para el suicidio por imitación en personalidades vulnerables, determinando incluso la selección de los métodos, que no eran usuales en dicha cultura. Es decir, se han empezado a asumir en la cultura japonesa formas de suicidio que han venido a través de los medios y no de la propia esencia cultural japonesa, en donde, como he dicho antes, el suicidio tiene un ritual y existe desde hace milenios. ¿Qué es lo que tienen todos estos estudios en común? Pues que se realizaron de una manera sensacionalista en Japón y el suicida queda como un héroe. Su persona sería recordada durante años. Así, dice el profesor, a cualquiera le dan ganas de suicidarse. Por otra parte, todos eran personas vulnerables o de alto riesgo. Es decir, que no cualquiera está disponible para imitar a una estrella del rock que se ha suicidado. Y para finalizar, los estudios demostraron que aumentaron los suicidios por un método similar, pero la tasa, al final de año, como he dicho antes, no varió de manera significativa, y aunque hubiera aumentado, el suicidio es multifactorial, por lo tanto nadie puede decir que el aumento de suicidios de un año para otro es por una causa concreta o por la imitación de un suicida famoso. Hay tantas cosas que influyen en nuestras decisiones que no hay ningún estudio, por lo menos en España, que te diga ¿por qué se suicida la gente? Como colofón a este programa dedicado al suicidio, con el modesto objetivo de ayudar a romper este tabú, quiero recoger unas palabras sobre el estigma social que la asociación DSAS pone sobre el asunto. Nuestra sociedad se siente incómoda hablando de la muerte. Trata de esconderla, de disimularla y en el suicidio a menudo silenciarla. La muerte con frecuencia es un tema tabú. El instinto más fuerte en los seres humanos es el de supervivencia y el suicida va en contra de él. Por ello se le marca, se le estigmatiza. El estigma del suicidio es tan poderoso porque cuando una persona se suicida, rompe en cierta manera con una regla no escrita de que no eres libre de dejar la sociedad cuando tú quieras. El suicida rompe esta regla. Los supervivientes, sus familiares, sus amigos y allegados, con frecuencia puede que nos sintamos culpables de nuestro fracaso, de no haberle salvado. Los supervivientes se sienten a menudo objeto del dedo acusatorio después de un suicidio. Por ello se rodea al suicidio de un halo de silencio. No se sienten ganas de hablar de ello, y se percibe que los demás tampoco quieren que se les hable sobre lo que ha sucedido, y sin embargo, dicen las asociaciones, es necesario hablar. Es voluntad de este programa, de este podcast, colaborar en la ruptura de ese silencio que envuelve la muerte por suicidio. Querer ayudar a dignificar el sufrimiento emocional y el dolor tan intenso de la persona fallecida, para reconocer desde la comprensión el dolor sin juicios ni valoraciones gratuitas
que no nos ayuden en nuestro proceso para superar la pérdida. La actitud más natural es hablar primero con la propia familia o con aquellas personas con las que nos sentimos más cercanos. En algunos casos el propio suicidio puede aflorar o incrementar tensiones existentes en la familia